Sean bienvenidos chicos, vamos a continuar pues con un nuevo video. Recuerden que estamos estudiando siempre el muestreo aleatorio simple y en este caso pues siguiendo la misma idea del muestreo aleatorio simple vamos a estudiar unos casos en particular donde vamos a analizar los estimadores de razón o regresión, donde en este ejercicio que voy a presentarles a continuación vamos a aprender a identificar qué tipo de estimador me conviene utilizar o no en un determinado censo o análisis o estudio que estemos realizando con los datos que a continuación voy a leer. Bien, para poder hacer ello, pues es importante, ¿no?, que tengan fresca la teoría que estén viendo en algún curso de muestreo estadístico, con el objetivo, pues, de que podemos comprender, cada una de las ideas planteadas a continuación, ¿ok? Sin más, chavos, pues vamos a leer el enunciado. El enunciado es del ejemplo 2, que aparece en mi blog, ahí perfectamente lo pueden ir a descargar, esta guía de ejercicios de estimadores de razón con este nombre, así lo van a encontrar en el blog. Y ahí lo voy a dejar en la descripción del video, en la parte de abajo, y pues si les sirvió el video espero su comentario, ¿no? Bien, el ejemplo me dice que un grupo de 100 conejos se utiliza en un estudio de nutrición, ¿verdad? Desde el momento que nos dice, si usted ya tiene práctica y desde el momento que nos está diciendo que es un grupo de 100 conejos, pues esa es la variable poblacional de tamaño, es decir, es mi n grande. Sí, es el tamaño de mi población, en este caso población de conejos. ¿Para qué se van a utilizar? Pues están estudiando respecto a un censo de nutrición que se les va a aplicar al mismo, ¿verdad? Entonces mi n grande ya sabemos que es 100. Ahora, en un estudio previo se registró el peso de cada conejo. Ahora bien, el promedio de estos pesos es de 3.1 libras. Después de 2 meses, el experimentador quiere obtener una aproximación del peso promedio de los conejos. Miren que esta parte acá ya empieza a ser más importante, ¿no? Porque prácticamente me está diciendo el objetivo del ejercicio, o sea, qué es lo que se pretendía estudiar, ¿verdad? Y para ese estudio, pues se selecciona, según dice por acá, se selecciona entonces al azar 10 conejos y los pesan, ¿verdad? Entonces, de una población de 100 conejos, tomaron 10 y los pesaron, ¿verdad? Los pesos originales y los pesos actuales se representan en la tabla adjunta. Algo importante, chavos, cuando estemos estudiando estimadores de razón o de regresión, vamos a tener dos tipos de variables. Una que le vamos a llamar variable de interés y otra que le vamos a llamar variable auxiliar. La variable de interés pues va a representar la variable que en este momento nos interesa estudiar o que nos interesa interpretar con algún resultado. Pero la variable auxiliar va a representar estudios anteriores al evento que estamos estudiando, es decir, datos que ya ocurrieron como en este caso, ¿no?, que dice que hay un estudio previo, se registró el peso de cada conejo, o sea, ese estudio previo va a tener una representación con un nombre aquí en particular que lo va a representar los pesos. En este caso, pues ese estudio previo dice que le arrojó el promedio de estos pesos es de 3.1 libras, ¿ok? Entonces ya sabemos que anteriormente el promedio de los pesos de los conejos andaba en eso, en 3.1 libras. Pero después de 2 meses el experimentador quiere obtener una aproximación del peso promedio de los conejos. O sea, queremos ver cómo anda ese promedio actualmente. Y entonces por eso es que en la tabla los datos aparecen peso original, peso actual, donde mi variable auxiliar, ¿verdad?, sería la variable que utilicé anteriormente y la variable de interés, ¿verdad?, va a ser la variable actual, o sea, la que estoy estudiando. En este caso, ¿cuál es mi variable de interés? Pues el peso actual de los conejos. Eso es lo que quiero estudiar, ¿no? Bien, dicho eso, espero hayan comprendido y sigan la misma idea. Ahora bien, rescatando un poco de estos datos, pues vean que por acá ya en R, acá tengo el script, vean que este ejercicio, pues como les decía, el peso original va a ser la variable auxiliar. ¿Por qué el peso original va a ser la variable auxiliar? Por lo que, repito, es la variable auxiliar porque son datos que ya realicé anteriormente o que ya los tenía con anterioridad. Ahora, la variable de interés es la variable que estoy estudiando en este caso. En este caso me interesa el peso actual, el promedio del peso actual. Por lo tanto, mi variable de interés va a ser esa, peso actual, perdón. Ahora, ¿qué otros datos puedo rescatar de este enunciado? Pues bueno, acá, si se fijan, lo único que hice es que me creé dos vectores con los respectivos valores, tanto los
valores del peso original como los valores del peso actual, que son los que representa la tabla, ¿verdad? Y que noten que, como lo dice el enunciado, se selecciona entonces al azar 10 conejos, por lo tanto esta tabla lo que representa en sí es una muestra de 10 conejos de una población de 100, ¿ok? Por lo tanto, el n grande, que es el n del tamaño de la población, vale 100, y el n chiquito, que es la muestra de esos 100, fueron 10 que se tomaron, el n chiquito representa esos 10. Ahora, aquí hay otro dato importante, que antes de este estudio actual que estamos realizando, ya teníamos que anteriormente el peso promedio de estos conejos era de 3.1 libras. Ese sería mi media poblacional de la variable auxiliar, ¿verdad? Entonces por eso lo representamos como mu sub x, para indicar el x, el subíndice x, para indicar que es la media poblacional de la variable auxiliar, ¿ok? Si alguno de ustedes se siente más cómodo trabajarlo como mu sub original, pues no hay ningún problema. En algunos, o dependiendo también de tu tutor, cómo te esté dando el curso, pues muchas veces la variable auxiliar la representan con una X y muchas veces la variable de interés con una Y. Sin embargo, en este caso, como las variables ya tienen una característica específica o un nombre específico, como ser la variable X, pues en este caso hace referencia a la variable original, al nombre original. ¿Por qué? Porque representa, la variable original acá representa la variable auxiliar. Y la variable actual pues sería la variable de interés que, como les digo, en algunos textos o dependiendo también de tu tutor que te esté impartiendo algún curso de muestreo, pues resulta que la variable de interés le llaman y en este caso como la etiqueta, o sea el nombre de la variable actual, de la variable de interés, perdón, es actual, pues también ya sabemos inconscientemente que estamos refiriéndolos a la y. Por eso yo acá le coloqué mu sub x para indicar que es la media poblacional de la variable auxiliar, que ya sabemos que sería la media poblacional del peso original de los conejos con anterioridad. Bien, dicho esto, muchachos, pues entonces noten que vamos a estimar la razón. ¿Por qué? Bueno, porque el primer ítem o el primer inciso es lo que me pide, ¿no? Veamos, me dice que estime la razón entre el peso original y el peso actual. Ok, ¿qué necesito o qué parámetros necesito conocer para poder realizar la estimación de la razón entre el peso original y el peso actual? Pues bueno, vámonos al material, veamos. Noten que por acá tenía algo que realmente el libro de Lord, creo que si algunos están trabajando con él, pues les va a ser de mucha utilidad, también lo tengo colgado en el blog. Eso con el objetivo de que también les pueda servir de texto o de manual de guía, ¿no? En el curso que sea que estén cursando. Ahora, vámonos al material que tengo en el blog. Ahí tengo un pequeño resumen de lo que tratan los estimadores de razón. Y noten que el estimador de la razón, acá lo tengo con la etiqueta de teorema 1, y nos dice que bajo muestreo aleatorio simple, el estimador de razón, que es B gorrito, es igual a la media o al promedio de la variable de interés sobre el promedio o la media de la variable auxiliar, ¿verdad? Aparte, el teorema nos garantiza que es un estimador insesgado para la razón, ¿verdad? Y pues nos da también cierta varianza, o sea, la varianza misma del estimador. Pero bueno, como el ítem lo que me dice es eso, que estime la razón entre el peso original y el peso actual, y me pide también con un intervalo de confianza del 95%. Bien, entonces, para estimar la razón, ¿qué necesitamos conocer? Pues bueno, según este teorema, ¿verdad? Para estimar la razón, que la razón la representamos como B gorrito, pues solamente necesitamos conocer los datos de la variable de interés, así como también los datos de la variable auxiliar, y pues una vez que los conocemos, solamente necesitaríamos sacarle el promedio a los datos de la variable de interés y dividirlo entre el promedio de los datos de la variable auxiliar. Para ello, pasemos a R y veamos cómo realizaríamos esto. Bien, para hacerlo voy a llamar B gorrito, voy a ponerle B hack a la variable, en este caso, el estimador, ¿no?, de la razón, y vamos a sacarle, vamos a decirle que eso es la media, esto con este objetivo, ¿no? Miren, voy a poner esto en paralelo con el objetivo que sabemos que necesitamos dividir la media de la variable de interés. En nuestro caso, la variable de interés es el peso actual, y aquí tengo, sería la media de la variable actual sobre la media, ¿no?, de la variable original, que sería la variable auxiliar. Corremos esto, a ver, por acá me tira, bueno,
perdón, ya sé por qué me tiré el error, no he compilado o no he corrido estos datos que tengo acá, ¿no? Entonces tengo que correrlos para que, ahora sí, miren, ya tengo, y bueno, ese dato equivale pues a esto, ¿no? 1.343434. Esa es la estimación, ¿verdad?, de la razón entre el peso original y el peso actual. Ahora, noten que también me está pidiendo un intervalo de confianza del 95%. Para poder obtener ese intervalo de confianza necesitamos conocer la varianza forzosamente. Para ello, pues siempre en el mismo material, de hecho acá en el teorema 1, aquí está la demostración del mismo, ¿verdad? Pero acá mismo también se demuestra la varianza para el estimador de la razón, acá la pueden apreciar. Noten que esto es igual a 1 sobre la media de la variable auxiliar al cuadrado, o sea, la media poblacional de la variable auxiliar al cuadrado, por 1 menos la muestra sobre el tamaño poblacional por la varianza, que serían estos de acá. Estos de acá se les conoce, esta varianza, como los d sub i, ¿verdad? Y hay una forma, de hecho, se puede calcular de esta manera, pero también eso equivale, y por acá lo tengo, si no me equivoco, acá está. También eso equivale a poder obtenerlo de esta manera, con los d sub i. Es decir, ¿qué datos necesitamos? Ya voy a retornar esta partecita de acá, solo necesito que se concentren en algo. Noten acá, ¿qué datos necesitamos para la varianza? Pues necesitamos conocer la media poblacional, ya la conocemos, de la variable auxiliar, ya la conocemos, ya el enunciado del ejercicio nos lo da, ¿verdad? Esa información. Conocemos el n grande, el n chiquito, conocemos pues no, este es el único dato que desconocemos, por lo tanto es el dato que vamos a estimar o a calcular. En este caso, como les decía, pueden utilizar esta fórmula para poder obtener el dato o pueden utilizar directamente esta fórmula, ¿verdad? Y una vez que la tengan, pues únicamente faltaría pues calcular la varianza a los d sub i, y es lo mismo, y eso ustedes lo pueden verificar por su cuenta en R, les va a dar el mismo resultado que con esta, que hacerlo con esta. Y vean cómo lo haríamos. Nosotros lo vamos a hacer por esta, por cuestiones de economizar tiempo para el video, y veamos a continuación cómo sería. Noten que necesitaríamos los valores de la variable de interés menos el producto de los valores de la variable auxiliar por la estimación del beta gorrito. Y bueno, acá no sería el beta grande, sino que vamos a utilizar el beta gorrito, porque es el que conocemos. Entonces esto sería, D va a ser igual, la variable de interés, sabemos que es la variable actual, así la guardamos, por lo tanto, esto menos el producto de la variable auxiliar, que la guardamos como original, ¿verdad? Y eso a la vez multiplicada por ¿quién? Pues por el beta gorrito, ¿no? Por el beta hat. Y bueno, para obtener el S de 2, solamente hay que sacarle la varianza a esos D, ¿verdad? Y ya obtendríamos el S de 2. Ahí está, este sería el dato, ¿no? Este de acá. Ahora, noten algo. Una vez que ya obtenemos el S de 2, ya tenemos todo lo necesario para estimar la varianza de beta gorrito. ¿Ok? Tenemos la media poblacional de la variable auxiliar, tenemos el n grande, el n chiquito, tenemos el SD cuadrado, ¿verdad? Aquí el SD cuadrado, acá lo tenemos. Eso es lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, vamos a proceder únicamente a sustituir o a realizar pues una pequeña sustitución con estos valores. Y vean cómo lo vamos a realizar. De hecho, voy a hacer un poco más pequeño esto, con el objetivo de tenerlo un poco más dinámico, a modo de utilizarlo con más, a modo de estarlo visualizando, ¿no? Al momento de que esté sustituyendo estos valores. Y bien, vean que acá tendríamos, vamos a colocar esto como B hat, o sea, el estimador de la varianza de quién, de B gorrito, ¿no? El estimador de la varianza, bueno, lo voy a representar con B hat, el estimador de la varianza de B gorrito. ¿A qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 1 sobre la media poblacional de la variable auxiliar, que acá la tenemos, pues entonces al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto sería mu sub x al cuadrado. Bueno, de hecho esto pues lo voy a colocar todo en paréntesis para indicar que todo ese resultado multiplica a 1 menos n chiquito sobre n grande, o sea, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, por
los SD cuadrados sobre n chiquito. Y vean que este resultado o la estimación de la varianza de la razón, pues obtenemos este resultado que aparece acá. Esa sería mi varianza de el estimador de la razón. Ahora, con eso en mente ya estamos listos para proceder a encontrar el intervalo de confianza. ¿Qué otra cosa necesitamos para los intervalos de confianza? Pues bien, analizando este documento, si no me equivoco, por acá pues no sé si coloqué la forma de encontrar el intervalo de confianza, si no pues acá la mencionaré algo rapidito, es la misma que hemos estado haciendo o utilizando en los videos anteriores, lo único que hay que modificar es, pues, no, bueno, no la coloqué, lo único que hay que modificar son los datos, ¿verdad? Es decir, necesitaríamos un cuantil, sabemos que estamos trabajando con el cuantil de la t-student, entonces el cuantil sería de la t, ¿verdad? Llamamos a la función qt, que sería de la cuantil. Una vez llamada la función, sabemos que recibe dos parámetros, sabemos que es un intervalo del 95%, por lo tanto sería el 0.975, y sabemos que es con n-1 grados de libertad, pues sería n-1. Ahí está, obtenemos el valor del cuantil, o R lo guarda, y una vez que obtenemos el cuantil, pues continuamos, ¿no?, con la estimación del intervalo de confianza inferior, que va a ser igual al estimador, ¿verdad? BHAG menos el cuantil por la raíz cuadrada, porque es la desviación estándar de la varianza, ¿no? Entonces por la raíz cuadrada, bueno, por la desviación estándar, pero sabemos de cursos previos a este, ¿verdad?, cursos básicos de estadística, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pero como ya tenemos la varianza, solamente hay que pues sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Una vez que tenemos este, pues perfectamente ya podríamos tener el límite superior, ¿no?, es este mismo, pero con suma, ¿no? Y ahí estaría. Para verlo en la consola, pues llamemos a la función cbin y coloquemos li, ls, ¿verdad? Y noten que mi intervalo de confianza anda entre 1.312547 y 1.374322. Noten que en efecto el estimador de la razón, o sea el B gorrito, cae en este intervalo de confianza. Y de hecho es un intervalo de confianza que no es tan ancho. Por lo tanto es una buena estimación, ¿verdad? Bien, pues bueno, con esto que acabamos de hacer, pues hemos obtenido nuestro primer ítem. Dejaré un par de ítems para que ustedes lo intenten, ¿no? Trataré de hacer, por ejemplo, estos, que son, por así decirlo, parte de los ítems más interesantes. Por ejemplo, el inciso B, que es donde vamos a elegir qué estimador nos conviene utilizar, si bien el estimador de regresión o el estimador de razón. Y bueno, voy a finalizar el video para no extenderme tanto en este ítem, y de igual manera, este ejercicio está colgado en el blog, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues perfectamente en videos posteriores, comenten ahí en la sección de comentarios, valga la repetición de palabras, y en videos posteriores, pues perfectamente podría subir la solución de estos tres ítems, ¿verdad? Bien, pero este es el ítem que quería tocar, dado que es uno de los que más genera duda cuando uno está comenzando a ver este tipo de temática, ¿verdad? Bien. Bueno, el segundo ítem lo que me dice es elija qué estimador es más conveniente utilizar para estimar la media poblacional. Bien, el estimador de razón o bien el estimador de regresión. ¿Ok? Bien, para ello, pues vamos a hacer dos cosas. Para tomar esa decisión vamos a hacer algo bien importante. Por acá vamos a colocar, bueno, voy a hacer un copy page, ¿verdad?, de esto. Y veamos que acá sería pues elección, bueno, no sé, inciso B para no perder tanto tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué necesitamos hacer para tomar esa decisión? Pues bueno, para saber qué estimador elegir, chavos, lo primero que hay que hacer es una nube o una gráfica de dispersión o una nube de dispersión de puntos. Para ello llamamos a la función plot, ¿verdad?, que ya trae R, y graficamos la variable auxiliar con la variable pues de interés. Noten que acá ya R nos dice, ¿no?, que la función plot recibe dos parámetros, variable auxiliar y variable de interés. En este caso, con esa interpretación, en este caso, bien, entonces sería variable original, que ahí es donde tenemos la variable de auxiliar, y variable actual, ¿verdad? Y bueno, si noten que si graficamos esto,
pues la consola de R acá nos tira y noten que nos da esta nube de puntos que perfectamente pueden apreciar. Bueno, si lo hago un poco más grande, ¿verdad? La haré un poco más grande. Pueden apreciar, no sé si lo ven, ¿verdad? No se ajusta exactamente a una recta. Es decir, si tienen en cuenta la teoría de estimadores de razón con estimadores de regresión, la teoría nos dice que los estimadores de razón, la dispersión de puntos o la nube de puntos, estos puntos dispersos por ahí en la gráfica, tienden como a formarse, ¿no? A tener la forma de una recta, o sea, o a asemejarse más hacia una recta. Si eso pasa, entonces nosotros utilizaríamos estimadores de razón, pero si la dispersión de puntos parece, ¿no? O es evidente, esto por visibilidad, o es evidente que no, parece no ajustarse a una recta que pasa por el origen, pues resulta que es más conveniente utilizar estimadores de regresión. En este caso, note que cuando nosotros realizamos el diagrama de dispersión, aquí es evidente, ¿no? Que la nube de puntos que se forman parece no ajustarse a una recta que pasa por el origen. Aquí ustedes lo pueden apreciar, ¿verdad? Por lo tanto, no es conveniente utilizar estimadores de razón. En caso contrario, ¿verdad? Como esto no ocurre, entonces vamos a utilizar estimadores de regresión. Pero veamos qué es lo que nos dice el modelo. Veamos si el modelo, el modelo nos garantiza todavía aún más este resultado, ¿verdad? Entonces veamos. Para ver el modelo vamos a crear una variable que lo vamos a llamar modelo y vamos a llamar a la función que nos va a crear el modelo, la función LM. Ponemos la variable de interés primero, ¿verdad? Aquí siempre es la variable de interés primero. Y pues se coloca como un colochito, ¿verdad? Como una tilde, la variable de interés y luego colocamos la variable auxiliar. Bien. Y con esto, pues ahí el modelo R lo crea. Si lo queremos ver, llamemos a la función summary o summary, como le quieran decir textualmente, y recibe como parámetros el modelo. Y noten que acá en la consola se despliega la descripción del modelo como tal. Noten que nos da los parámetros de intersecto, nos da los errores, nos da los valores de T y nos da los valores de P. Y los niveles de significancia. Ahora bien, ¿cómo esto me puede garantizar o todavía terminar de corroborar lo que acabamos de ver acá en la gráfica? ¿Cómo me lo termino de verificar? Pues bueno, si has leído la teoría y manejas, ¿verdad? O has comprendido y la has razonado, pues te darás cuenta que la teoría te dice que se prueban dos hipótesis. Si el estimador, una de las hipótesis es si el parámetro beta sub 0 es igual a 0, o los dos parámetros, por decirlo así, son iguales a 0, pues entonces nos quedamos con razón y tomamos la hipótesis como cierta. Pero si no son así, entonces no, los quedamos con regresión. Eso es una forma de hacerlo. ¿Cuáles son esos parámetros? Pues estos dos, ¿verdad? Estos dos. Recuerden que en el modelo de regresión lleva el parámetro de intersección y también lleva el parámetro de pendiente, donde uno es beta sub 0, ¿verdad? Y otro es beta sub 1. Y también dependiendo en qué contexto, o en qué texto, en qué libro, en qué bibliografía ha visto el modelo de regresión, ¿verdad? Con qué notación. Ahora bien, noten que acá los dos parámetros son exactamente distintos de 0. Eso es suficiente para garantizar que es más conveniente usar estimadores de regresión en lugar de estimadores de razón. Ahora, otra opción también es trabajar con el valor de T, con el valor de P o con el valor de T, ¿verdad? Si el valor de P es mayor que el valor de T, pues también se cumple eso, ¿verdad? Pero ello me gustaría platicarles más, pero por cuestiones de que no quiero extender tanto el video, ¿verdad? No me voy a enfocar mucho en esa parte. Sin embargo, repito, una de las técnicas, y es la más efectiva cuando uno viene comenzando a discernir o a empezar a escudriñar este tipo de material, lo primero que hace es una gráfica, o sea, una dispersión de puntos, un plot, y observa si la dispersión de puntos, ¿verdad?, se ajusta o no se ajusta a una recta que pasa por el origen. Noten que no, esa fue la primera conclusión, ¿verdad? Para repetir por qué dijimos o estamos diciendo que es mejor utilizar estimadores de regresión. Noten que la dispersión de puntos no se ajusta a una recta y es evidente, ¿no? Ahí se mira que no se ajusta a una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto,
Cuando eso ocurre, es más conveniente utilizar estimadores de regresión. Como eso no nos convencía, ¿verdad? Del todo, pues acudimos a realizar el estudio del modelo. El modelo lo que nos garantiza una forma era ver si los dos parámetros, el intersecto con el original, eran distintos de cero, pues, bueno, son significativamente distintos de cero, por lo tanto, era más conveniente utilizar estimadores de regresión en lugar de estimadores de razón. Esa es una de las técnicas, chicos, que pues se utilizan, ¿no?, para poder tomar esta decisión. Hay muchas otras. En este caso, como les digo, puede que trabajen con el valor de P y el valor de T, perfectamente lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y para ello, pues espero el video les haya sido de mucha utilidad y estos dos ítems restantes, que en este caso serían este de acá, que utilice el estimador apropiado para estimar el peso promedio de los conejos. Esto es como ya más interesante. Una vez que acá ya sabemos que el estimador apropiado es el estimador de regresión, pues van a utilizar todo lo que tenga que ver con estimadores de regresión para poder estimar ese promedio y aparte encontrar un intervalo de confianza del 95%, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en escribir en la sección de comentarios y en cuanto pueda, créanme, con gusto les respondo y puedo grabar un video explicando estos tres ítems resultantes. Sin más, los dejo y espero les haya sido de mucha utilidad y si fue así, pues espero dejen su comentario en la sección de comentarios. Saludos, chicos.